Vamos a hablar un poco acerca del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para ello, debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance que inciden en el efectivo. Podemos definir que el objetivo del flujo de efectivo es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, que permite definir además la eficiencia de la utilización de los recursos y facilita el diseño de políticas y estrategias. En conclusión, el flujo de efectivo convierte la causación en caja. Cuando hablamos del flujo de efectivo, hay que considerar la estructura que tiene el flujo de efectivo. Esa estructura se divide en lo que comenté hace un momento, que son las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de operación son aquellas que se relacionan con el objeto social de la empresa, es decir, con la producción o comercialización de bienes o con la prestación del servicio. Pueden formar parte de estas actividades los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, pasivos relacionados con la nómina y con los impuestos. En las actividades de inversión encontramos los activos fijos, la adquisición de inversiones en otras empresas o en títulos valores, y son aquellas diferentes a los inventarios y a los gastos. Por lo tanto, podemos decir que forman parte de estas actividades la propiedad, planta y equipo, algunos intangibles y las inversiones. En cuanto a las actividades de financiación, van destinadas a la adquisición de recursos que pueden provenir a través de terceros, que se constituirían un pasivo, y a través de el patrimonio, que sería con nuevos socios. Excluimos de las actividades de financiación los proveedores, los beneficios a empleados y los impuestos, porque estos forman parte de las actividades de operación. Cuando hablamos del efectivo equivalentes al efectivo, hay que considerar que es aquel que tiene nivel de riesgo bajo y es no mayor a 3 meses. Por lo tanto, algunos fideicomisos podrían formar parte del efectivo si el riesgo es bajo. Para elaborar el flujo de efectivo existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. Pareciera que cuando hablamos del método directo, por el nombre creemos que es más rápido y más sencillo de elaborarlo, pero todo lo contrario, es un poco más complejo. La elaboración de este método requiere un detalle y la definición de algunos rubros específicos. De hecho, vamos a encontrar en este método ítems nuevos como recaudos y pagos a proveedores. El método indirecto, por otra parte, es un poco más sencillo de elaborar, solamente determina las variaciones de un periodo a otro, mas eso no implica que no tengamos que hacer un análisis detallado. Vamos a hablar de algunos ítems específicos, como el ajuste de moneda extranjera. El ajuste de moneda extranjera no afecta el efectivo, sino que afecta los resultados del periodo. Por lo tanto, al no tener una afectación directa del efectivo, pues lo que hay que hacer es un ajuste complementario al momento de elaborar nuestro flujo de efectivo, por cuanto lo que cambia es el equivalente en moneda funcional, pero no el efectivo reflejado en los estados de situación financiera. Otro ítem que vamos a considerar son los sobregiros. El sobregiro puede hacer parte del neto disponible, pero por lo general presentamos el sobregiro como un pasivo. Y de esta forma se podrá seguir presentando en el flujo de efectivo, a consideración del contador, es decir, al criterio profesional o al juicio que tenga el profesional que esté elaborando el flujo de efectivo, podrá definir el sobregiro que vemos acá como una actividad de operación o como una actividad de financiación. Cuando hablamos de los dividendos, hay que tener en cuenta que los dividendos recibidos
son actividades de inversión, mientras que los dividendos pagados son actividades de financiación. Ahora, los pasos para elaborar el flujo de efectivo, tanto en el método directo como en el método indirecto, son muy similares. Varía finalizando cómo se va a determinar las partidas que afectan el efectivo de la entidad. Vamos a hablar originalmente del método indirecto y los pasos que vamos a tener en cuenta es, en primera medida, tener a la mano el estado de situación financiera del periodo actual y del periodo inmediatamente anterior. Es decir, si yo voy a elaborar el flujo de efectivo del año 2020, necesito el estado de situación financiera del 2020 y el estado de situación financiera del año 2019. El estado de resultados del año 2020, del periodo actual sobre el cual voy a elaborarlo, el cálculo de las variaciones que se presentaron en los estados de situación financiera de un periodo a otro, clasificar los rubros como actividades de operación, financiación o inversión. Eso nos va a facilitar la elaboración del flujo de efectivo, revisar el estado de resultados integral y el otro estado de resultados integral para de esta forma definir partidas que no sean monetarias. Por ejemplo, amortizaciones, depreciaciones, deterioro, que son partidas que incluimos dentro de nuestros estados financieros, pero no implican un movimiento de efectivo. Y finalmente elaboramos el flujo de efectivo. Cuando vamos a elaborar el flujo de efectivo, debemos considerar dos características, qué es un uso y qué es una fuente. Vamos a definir un uso como el recurso económico considerado como gastos de una transacción. Y la fuente es un término que se refiere a la recepción de un recurso económico en una transacción. Para que sea un poco más claro, lo vamos a ver en este gráfico, que básicamente tanto en la parte superior como en la parte inferior nos demuestra la misma información. Cuando el activo aumenta, se considera un uso. Cuando disminuye, es una fuente. Cuando el pasivo disminuye, es un uso, pero cuando aumenta, es una fuente. De igual forma pasa con el patrimonio. Cuando disminuye es un uso, pero cuando aumenta es una fuente. En ambos gráficos van a encontrar la descripción de la misma manera. Cuando nosotros vamos a elaborarlo por el método directo, probablemente vamos a requerir de información adicional, como las revelaciones u otros datos que nos den a conocer un poco más a detalle los estados financieros. Reitero que la forma de determinar si es una actividad de operación, financiación o inversión dependen del juicio profesional del contador y que el método más recomendado para elaborar el flujo de efectivo es el método directo. Y lo encontramos, el flujo de efectivo, en la NIF para pymes en la sección 7 y en plenas en la NIC 7. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se elaboraría un flujo de efectivo por el método indirecto. Bueno, para poder mostrar cómo es su elaboración, yo tengo aquí en Excel un estado de resultados integral y el estado de situación financiera del año 2018 y del año 2017. Lo primero que voy a hacer es determinar las variaciones. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar el año 2018 y le voy a restar el año 2017. Voy a copiar el formato para que me quede exactamente igual en la presentación. Una vez ya tengo las variaciones definidas, lo que voy a hacer es empezar a clasificarlas. Sin embargo, voy a tener en cuenta lo siguiente. El efectivo y el equivalente al efectivo reflejado en el estado de situación financiera no lo voy a tener en cuenta, por eso lo voy a resaltar con otro color, porque este es el saldo con el que inicia mi flujo de efectivo y este es el saldo al que debe llegar mi flujo de efectivo. Tampoco voy a considerar las depreciaciones por cuanto ellas no implican
un movimiento de dinero como tal, sino más que todo un movimiento financiero. Y voy a excluir la utilidad del ejercicio y la utilidad acumulada, porque ya son el resultado que he obtenido en mis estados financieros y por ahora no los voy a necesitar. Entonces, como les decía, vamos a empezar a hacer la clasificación entre si son actividades de operación o actividades de inversión o financiación. Como lo definí anteriormente, cuando hablamos de las cuentas por cobrar, lo podemos definir como que son actividades de operación. De igual forma, los inventarios son operación. Bueno, ya una vez los he clasificado como actividades de operación, inversión y financiación, lo que voy a proceder a hacer es ponerle color antes de ponerle color los voy a clasificar si son uso o si son fuente. Entonces habíamos dicho que si aumentaba el activo se consideraba un uso. Si hacemos una comparación 2018-2017 frente a las cuentas por cobrar, hubo un incremento. Entonces, tanto en las cuentas por cobrar, en los inventarios, en las inversiones, vamos a considerar un uso. En la propiedad, planta y equipo hubo de igual forma un incremento. Bueno, voy a realizar la clasificación de cada uno entonces y voy a empezar a ponerles color. A los que son de operación les va a poner un color como curuba. A los que son de... Bueno, vamos a cambiar el color de acá abajo para que no nos quede igual. Lo vamos a poner azul, como pusimos la depreciación. A la inversión le voy a poner un color verde. Y voy a seguir haciendo la clasificación y a ponerle a cada uno un color para distinguir qué son las actividades de operación, inversión y financiación. Bueno, una vez ya hemos hecho la clasificación por el tipo de actividad que son, vamos a proceder a elaborar nuestro flujo de efectivo. Vamos a poner el nombre de la empresa, aquí no está, entonces vamos a ponerle cualquier nombre. Vamos a definir qué tipo de estado financiero es. Yo voy a indicar que corresponde al método indirecto. Y voy a poner de qué periodo a qué periodo está siendo elaborado. En este caso vamos a elaborar el de cierre de año del 2018. Lo primero que vamos a hacer es indicar la utilidad del ejercicio, que es un saldo que vamos a trasladar del estado de resultados integral. Luego vamos a hacer los ajustes correspondientes. ¿Ajustes de qué? Los ajustes de aquella información que tenemos en los estados financieros, pero que no generaron movimiento de efectivo, como las depreciaciones. Si tuviéramos amortizaciones u otras partidas por ajustes en inventarios, cartera, también los vamos a incluir dentro de estos ajustes. Entonces, el valor de la depreciación fue de 11.400.000. Y lo que voy a hacer es poner otro ítem en el que vamos a denominar utilidad ajustada. Esa utilidad ajustada es el resultado de tomar los 305 millones de la utilidad del ejercicio y sumarle los 11.400.000 por los ajustes de los registros que tenemos en los estados financieros, pero que no generan movimiento de efectivo. Lo voy a poner también en negrilla porque para mí es una cuenta principal y ya voy a empezar a dividirlo
por las actividades que hay lugar, empezando por la más relevante, que son las actividades de operación. Y voy a definirlo por fuentes y usos. Primero voy a definir las fuentes. Entonces hemos definido que en actividades de operación solamente hemos tenido dos fuentes, que corresponde a las cuentas por pagar a proveedores y vamos a poner o a registrar en el flujo efectivo únicamente la variación, 94 millones. Ahora tenemos los impuestos por pagar y su variación fue de 17 millones. Luego vamos a registrar los usos. En los usos tenemos las cuentas por cobrar, los inventarios, las inversiones, las voy a traer y de igual forma voy a trasladar las variaciones. Tenemos además los beneficios a empleados, que lo voy a trasladar positivo porque aquí la variación fue negativa, y voy a totalizar. Total usos y total fuentes. Y para definir el total de las actividades de operación, simplemente voy a decir fuente menos el valor del uso. Ahora voy a definir las actividades de inversión. De igual forma, vamos a traer las fuentes. No tenemos ninguna fuente por actividades de inversión, entonces voy a pasar de una vez a los usos. Y tenemos la propiedad, planta y equipo. Voy a trasladar la diferencia, 10.400.000, y de igual forma voy a hallar la sumatoria. En este caso pues solamente hay una partida y en fuente tenemos 0. Y para determinar el valor total de las actividades de inversión, simplemente voy a decir fuente menos uso. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio con las actividades de financiación. En las actividades de financiación tenemos dos fuentes, las obligaciones de corto plazo, las obligaciones financieras y las obligaciones y el capital social, perdón. Y voy a trasladar de igual forma la diferencia. Ahora voy a poner los usos de las actividades de financiación y tenemos entonces aquí las obligaciones de largo plazo. Voy a registrar de igual forma la diferencia de manera positiva y voy a hacer la sumatoria. Y de igual forma voy a definir fuente menos uso. Luego voy a determinar el flujo neto de efectivo y equivalentes al efectivo. Que proviene de tomar la utilidad ajustada más las actividades de operación, más las actividades de inversión, más las actividades de financiación. Y fíjense que estos 128 millones coinciden con los 128 millones que nos da de diferencia el efectivo y equivalentes al efectivo.
Ahora vamos a tomar el saldo inicial del efectivo y equivalentes, que corresponde al saldo con el que iniciamos el año 2018, que es exactamente el saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo del año 2017. Es decir, mi saldo inicial en efectivo del año actual es el saldo final del año inmediatamente anterior, que en este caso fueron 270 millones. Ahora voy a traer o a definir, el saldo final del efectivo, que proviene de tomar el flujo neto de efectivo y sumar el saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo, y nos da 398 millones, que si nos damos cuenta es exactamente el mismo valor que teníamos en el efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018. Y de esta forma hemos concluido con la elaboración del flujo de efectivo por el método indirecto. En la próxima sesión vamos a ver el método directo.